Buenas tardes, bienvenidos todos. Para los que no me conocen, soy la doctora Andrea Fiavane, Past President de la Sociedad Médica y la coordinadora de los tutoriales, que son nuestras reuniones clínicas que venimos haciendo desde el año 2020, en la temida pandemia, en que nos juntamos a conversar con distintos especialistas sobre temas de interés. Nosotros somos la Sociedad Médica. Pedro, ¿me puedes proyectar? La Sociedad Médica es una sociedad científica sin fines de lucro cuya principal misión es la educación médica. Y la educación médica se cimenta en cuatro pilares que son los cursos de educación médica continua, que todos ustedes conocen, que llevan muchos años en nuestra historia, en que tenemos el curso de medicina ambulatoria del adulto, que es un curso orientado básicamente a la atención primaria y a la gente que hace ambulatorio, los cursos modulares de los distintos temas, que son actualizaciones de nuestras diferentes subespecialidades, una puesta al día, y nuestro curso de medicina interna hospitalaria, que es el más nuevo, pero que ya tiene algunos buenos años de experiencia. Tenemos la revista médica, nuestro medio escrito en este minuto digital, que es una revista con más de 150 años de historia, que refleja mucho de lo que somos nosotros. Estamos muy orgullosos de ella y los invitamos a participar. Ha tenido grandes cambios editoriales y esperamos que sea muy importante para todos ustedes. Y nuestro congreso anual, que es nuestro punto de encuentro en el que nos juntamos todos. Este año estamos todos invitados a Viña del Mar, último fin de semana, última semana más bien de septiembre. Guarden la fecha. Es un congreso interesantísimo que está organizando un grupo de jóvenes internistas, así que los esperamos. En el mes de septiembre no vamos a tener tutorial porque tenemos todo nuestro espíritu puesto en el congreso. Y nuestro cuarto pilar es nuestra actividad de hoy día, los tutoriales, que como les decía es lo que sería nuestra reunión clínica. Hoy día agradecemos a todos los que están conectados y también a nuestro expositor porque, bueno, todos sabemos que estos han sido tiempos complejos, hay problemas de conexión, problemas de electricidad, problemas de todo, pero aquí estamos. Y hoy día le tocaba el turno a la Sociedad Chilena de Endocrinología, que nominó al doctor José Miguel Domínguez. El doctor Domínguez es internista y endocrinólogo, es el jefe del Departamento de Endocrinología y es profesor clínico asociado de la Pontificia Universidad Católica. Y él nos va a presentar hoy día temas, casos clínicos relacionados a la patología tiroidea. Acuérdense que en la presentación él va haciendo preguntas por Zoom, ustedes van contestando y así todos vamos aprendiendo. Y al final de la presentación pueden hacer preguntas por chat para que podamos interactuar. Pero pueden ir haciéndolas entre medio también, no hay problema. Sí, las vamos a contestar al final. Eso. Así que, doctor Domínguez, la pantalla es suya. Muy bien, pues bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la Sociedad Médica de Santiago por esta invitación y en particular a la doctora Fiavane y también a Pedro Lastra, que es el periodista de la sociedad con quienes hemos ido trabajando esta presentación. Está, como dijo la doctora Fiavane, basada en casos clínicos y espero que sea muy útil para ustedes, pero más que para ustedes, también para sus pacientes. Entonces, vamos a comenzar. Son distintos casos clínicos. Se ve bien, ¿cierto? Sí. Ya. Perfecto, no hay problema. Muchas gracias. Entonces, no tengo conflictos de intereses respecto a esta presentación y vamos al tiro al primer caso, ya que se trata de una mujer de 32 años que tiene antecedentes de tiroiditis crónica, para lo que ha tomado levotiroxina 75 microgramos y se ha mantenido estable por años. En el control viene con una TSH de 9,2, que como sale ahí está sobre el objetivo. Y la primera pregunta es, ¿qué hacemos con esta paciente? Subimos la dosis de levotiroxina de 75 a 100 microgramos. Tenemos que hacer una ecografía tiroidea en mujer, tienen más nódulos tiroideos. Agregamos liotironina como complemento a la levotiroxina cada 12 horas o revisamos las indicaciones y la adherencia de la paciente como última alternativa. Les agradecemos, por favor, que voten y Pedro nos va a ayudar con la votación.
Muy bien, hay una amplia mayoría, ¿cierto?, que vota por revisar las indicaciones y la adherencia, pero si ustedes se fijan, más del 15%, 17% optó por subir la dosis o hacer una ecografía tiroidea. En base a estos resultados, vamos a revisar un poco creo que es el hipotiroidismo, ¿cierto? Revisamos qué hacer frente a una insuficiencia de tratamiento con levotiroxina, como es el caso de esta paciente. Siempre le comentamos a los alumnos y a nuestros residentes, hay que conversar con los pacientes y examinarlos, ¿cierto? Darse el tiempo, revisar que el paciente esté tomando la dosis indicada. No es raro que se equivocó de caja el paciente, el farmacéutico, el familiar que lo fue a comprar. En este caso es de 75 microgramos. ¿La toma todos los días o no lo hace? Como es mujer, la probabilidad de que se la esté tomando bien es más alta. Lo está haciendo. Lo toma en ayuna, con agua, media hora antes del desayuno, que es la recomendación que le damos a los pacientes. También lo hace esta paciente. Lo toman lejos de otros fármacos polivitamínicos, suplementos vitamínicos, suplementos alimentarios, cualquier comida. Y aquí, en el caso particular de esta paciente, teníamos una falla. Lo estaba tomando junto con hierro y vitamina B12, que estaba tomando como suplemento por voluntad propia, ¿ya? Y esto es importante destacarlo porque ambos disminuyen la absorción de la levotiroxina. Como recordatorio breve, el hipotiroidismo, ¿cierto?, es un síndrome clínico derivado del déficit de las hormonas tiroides y eso deriva en un enlentecimiento, perdón, generalizado del metabolismo. Es una patología frecuente que afecta hasta el 5% o 10% de la población. Se clasifica, dependiendo de dónde está su origen, en primario, que en la gran mayoría de los casos, 95 según lo reportado en la literatura, probablemente más alto en la clínica que vemos nosotros, y entre ellas, entre las causas, lejos la principal es la tiroiditis crónica o enfermedad de Hashimoto, que tiene una causa autoinmune. Respecto a las causas centrales, ¿cierto? Es cuando hay una falla ya sea a nivel hipotalámico, que es muy rara, o más frecuente, hipofisiario, habitualmente macroadenoma hipofisiario, aunque no hay que olvidar, ¿cierto?, que la causa post-TEC que ha ido ganando en frecuencia cada vez más porque la estamos reconociendo y antes no la buscábamos en pacientes que han tenido TEC grave. ¿Cómo es el laboratorio, cierto? Lo clásico, cuando falla la tiroides, lo que vemos es una elevación de la TSH con una disminución de la, de la T4, ¿cierto? Cuando el problema está a nivel central, frente a una disminución de T4, como hay una falla hipofisiaria, la TSH, la hipófisis no funciona bien, la TSH no es capaz de subir, entonces es el clásico patrón que nos encanta a los endocrinólogos, que frente a una T4 baja, hay una TSH que está normal, baja o inapropiadamente normal. ¿Cómo lo tratamos, cierto? El tratamiento es con levotiroxina. ¿Y por qué esa en vez de la liotironina, que es la T3? Porque tiene una vía media de 7 días, lo que la hace más estable en el plasma, ¿cierto? Y tiene un costo más bajo. En la medida que el cuerpo, tal como ocurre en la fisiología, fisiología normal de pacientes eutiroideos, en la medida que el cuerpo necesita T3 o hormona tiroidea, convierte la T4 a nivel hepático, a nivel renal, en la periferia por efecto de las deyodasas, ¿ya? Y recordar que es la T3 la hormona activa. ¿Por qué no usar T3? Porque a diferencia de la T4, tiene una vía media más corta, hay que indicarla 2 o 3 veces al día, y eso aumenta la probabilidad de una sobredosificación. ¿Cuál es la dosis total de hormona tiroidea? En los adultos, ¿cierto? Es 1,5, 1,6 microgramos por kilo día. ¿Cómo graduamos el tratamiento, cierto? Básicamente es según la concentración de la TSH. Y ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, en la medida que la TSH aumenta, aumenta también la dosis requerida o recomendada de levotiroxina por kilo día. Una vez que uno inicia tratamiento o hace un ajuste en la terapia, tenemos que controlar la TSH 4 o 6 semanas después, y una vez que el paciente se estabiliza, controlar a los 6 meses, y si se confirma esa estabilidad, con controles una vez al año, estamos perfectos. Consideraciones. La levotiroxina hay que ajustarla por la concentración de TSH. Como comenté hace un rato, ¿cierto? En ayuna, unos 30 minutos lejos del desayuno y separar, y este es el mensaje para los pacientes, de cualquier fármaco polivitamínico, comida, y hay algunos, ¿ya?, fármacos o suplementos que son más probables de interferir con la absorción de la levotiroxina. Recordar que en mujeres embarazadas o que están usando anticonceptivos, por aumento
de la producción de TBG, que es la globulina que transporta a la hormona tiroidea, y eso gatillado por los estrógenos, ¿cierto? Hay que aumentar la dosis de levotiroxina habitualmente un 25-30%. Y en la medida que ganamos experiencia, gastamos menos energía y por lo tanto en los adultos mayores, luego de los 75, 70 años, hay que ir disminuyendo la dosis de levotiroxina porque disminuyen los requerimientos. En quienes ajustamos, ¿cierto? Embarazo o uso de estrógenos orales, como comenté hace un rato, cuando hay ganancia o disminución de peso y tenemos que aumentar o disminuir respectivamente la dosis de levotiroxina. Y hay fármacos, como los anticonvulsivantes, por ejemplo, que aumentan la metabolización de la levotiroxina y muchas veces los pacientes que los usan requieren un aumento de la dosis. ¿Y cómo lo ajustamos? Nuevamente por la concentración de TSH. Recordar que la hipófisis y el hipotálamo son los tejidos donde la hormona tiroidea actúa con mayor precisión y eso convierte a la TSH como el mejor marcador para evaluar la acción de la hormona tiroidea. Como conclusión, entonces, lo que votó el 83% de los asistentes, lo que corresponde en este caso es revisar las indicaciones y la adherencia. Muchas veces es involuntario, la gente se olvida, uno no se lo explicó bien o el paciente no entendió, y estas cosas nos ocurren todos los días en clínica y pese a que nuestro reflejo es aumentar la dosis, recordar, conversar con los pacientes y revisar la adherencia. Segundo caso, se trata de una mujer de 49 años que al examen físico notó, o sea, notó ella un aumento de volumen cervical y por eso consulta. Se hace una ecografía, ¿cierto? Que muestra al lado derecho, en el lóbulo tiroideo derecho, un nódulo de 3 centímetros y al lóbulo tiroideo izquierdo un nódulo que está aquí abajo de 1,5 centímetros. Si ustedes se fijan, este es un corte transversal del cuello que estoy marcando la tráquea. Sobre la tráquea está la tiroides. Y aquí al lóbulo tiroideo derecho está el nódulo dominante, que si ustedes se fijan está bien delimitado. Tiene un componente sólido que estoy marcando aquí, que es isoecogénico porque es del mismo color ecográfico, ¿cierto? Que el resto de la tiroides no tiene estos puntitos blancos que sugieran la presencia de microcalcificaciones, así que es un nódulo no particularmente sospechoso. No voy a spoilerear el resto de la presentación que viene más adelante. Del laboratorio lo que destaca es que tiene una TSH suprimida y una T4 que está sobre el rango normal. Entonces, considerando que la paciente tiene un nódulo de 3 centímetros, ¿cuál es la indicación? Tratar con metamisol, estudiar a la paciente con un cintigrama tiroideo, por el tamaño ir directamente a la punción con aguja fina, o hacer una captación de yodo de 24 horas. Tenemos los resultados, ¿cierto? Aquí ya estamos más divididos. Hay un 1% de ustedes que votó por iniciar tratamiento con metamisol, ¿cierto? Cerca de la mitad recomienda hacer un estudio con cintigrama tiroideo, probablemente motivados por el tamaño del nódulo. 40% vota por hacer una punción con aguja fina y la captación de yodo no es bajo, 10% lo recomienda. Qué bueno que haya dispersión porque así es más útil la reunión. Entonces, los nódulos tiroideos, y aquí es súper importante, en sí no son una enfermedad, pero sí son un problema clínico frecuente, que la frecuencia, la prevalencia con que la encontraremos va a depender del método de búsqueda. Si ustedes se fijan, este es un estudio señero de la década de los 90, ¿cierto? Que mostró que en la medida que vamos siendo mayores, ¿cierto? Va aumentando la frecuencia de nódulos tiroideos. Y que sin duda, si lo buscamos con examen físico, la frecuencia va a ser mucho menor que si lo buscamos con ecografía o hacemos una búsqueda dirigida post-mortem en autopsia, ¿ya? ¿Y qué es lo que estamos viendo día a día nosotros? Que por el estudio, la disponibilidad de más estudios de imágenes, ¿cierto? Ecografía, resonancia, escáner, etcétera, somos, vemos más frecuentemente nódulos tiroideos, ¿ya? Y recordar que son siempre más comunes en mujeres y en la medida que vamos ganando en años. ¿Cuál es el desafío acá y cuáles son nuestras principales preocupaciones y objetivos? Buscar los nódulos que son malignos, identificarlos y darles el tratamiento adecuado y también evaluar la función tiroidea porque ambos eventos combinados, aproximadamente 5 o 10% de estos nódulos tiroideos son malignos y en hasta 5%, según lo reportado en la literatura, pueden ser causa de
hipertiroidismo. Entonces, este es un diagrama que pretende hacer una recomendación de cómo evaluar los nódulos tiroideos, ¿cierto? Nuevamente, anamnesis, examen físico, ¿cierto? Evaluación clínica para buscar signos y síntomas de tirotoxicosis, ¿ya? Factores de riesgo para malignidad, familiares de primer grado, exposición a radiación ionizante en la infancia, ¿cierto? Principalmente, o molestias locales, crecimiento rápido. Y luego de esa evaluación clínica hacemos evaluación de la función tiroidea con TSH y además hacemos una ecografía que nos va a permitir ver si hay nódulos o no y caracterizarlos. Si el paciente está con hipertiroidismo, es decir, la TSH está baja, lo que corresponde, tal como dijo el 48% de ustedes, es hacer un cintigrama tiroideo, ¿ya? En el cintigrama tiroideo muchas veces nos confundimos con la captación, confundimos con la captación. Lo que se hace es que se inyecta un radiofármaco al paciente y luego se proyecta una imagen de cómo se distribuye el tecnesio, que es un símil del yodo, ¿cierto? O el yodo mismo en la tiroides, ¿ya? Voy a mostrar algunas imágenes más adelante. Si el nódulo es hiperfuncionante y por lo tanto el hipertiroidismo es causado por un aumento de producción de hormona tiroidea en los nódulos tiroideos, lo que corresponde es hacer una evaluación y tratamiento del hipertiroidismo. ¿Y por qué es eso? Porque estos nódulos son prácticamente siempre benignos. Y ustedes saben mejor que yo que el nunca y el siempre en medicina no existen. Entonces, si el paciente tiene factores de riesgo clínico para cáncer de tiroides y además el nódulo tiene características ecográficas sospechosas que vamos a revisar más adelante, lo que corresponde es, de todas formas, hacer una punción tiroidea. Si el nódulo no es hiperfuncionante en el cintigrama, o sea, es un nódulo frío, como decíamos hace un tiempo atrás, ¿cierto? En el pasado, o el paciente está eutiroideo, hay que evaluar caso a caso cada nódulo y según los factores de riesgo clínico y las características ecográficas, ¿cierto? Definir la necesidad de hacer una punción tiroidea. ¿Qué características nos fijamos? Si ustedes se fijan, si ustedes ven en este diagrama, ¿cierto? Hacia la izquierda vemos los nódulos que son típicamente benignos, que son los nódulos quísticos o completamente líquidos, ¿ya? En la medida que los nódulos se van haciendo sólidos, van teniendo un hipocogénico, es decir, son más oscuros que que el tejido tiroideo vecino en la ecografía. Se hacen irregulares, aparecen microcalcificaciones, o más aún, se ve que el nódulo sale de la tiroides o hay anopatías sospechosas asociadas, ¿ya? La indicación de biopsia va aumentando y por lo tanto va haciéndose una recomendación de biopsia a diámetros menores, ¿ya? ¿Qué hacemos con los nódulos de menos de 1 centímetro? Para evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento que ocurre en la mayoría de los pacientes con cáncer de tiroides de menos de 1 centímetro, pues la mayoría de ellos no crece, en general evitamos hacer punción tiroidea en esos pacientes. ¿En quiénes tenemos que hacerla de todas formas? Si es que es un nódulo, por ejemplo, asociado a una adenopatía sospechosa. Si es un nódulo que tiene extensión extratiroidea o está ubicado en la parte posterior, cerca del nervio laríngeo recurrente o muy adherido a la tráquea. Esos nódulos, aunque sean de menos de 1 centímetro, si nos parecen sospechosos, es mejor tratarlos. ¿Qué hacemos con la presencia de estas características ecográficas? Si ustedes se fijan, esta es la escala ACR-TIRADS. Hay distintos TIRADS. Esta es probablemente la más práctica que publicó el Colegio Americano de Radiología el año 2017. Evalúa 5 características ecográficas. La composición, si el nódulo es sólido, quístico y qué predominio de alguna de esas dos elementos tiene. La ecogenicidad, nódulos completamente anicogénicos o completamente negros en la ecografía por la presencia de líquidos son prácticamente todos benignos. Si el nódulo es isocogénico o más aún si es hipocogénico, es decir, más oscuro que el tejido tiroideo que lo circunda, la probabilidad de malignidad aumenta. La forma, los nódulos más altos que anchos en la vista transversal tienen más probabilidad de malignidad y tal como ocurre con las otras características ecográficas, se le asigna un mayor puntaje en esta escala. Nódulos con borde bien delimitado no tienen ningún factor de riesgo, pero si el nódulo es irregular, la probabilidad o hay extensión extratiroidea, como ocurre aquí, se asigna un puntaje mayor que va sumando en cada nódulo, ¿cierto? Y respecto a la presencia de focos hiperecogénicos, si hay elementos sugerentes de microcalcificación, estos nódulos puntiformes hiperecogénicos o blancos, tienen una mayor probabilidad de malignidad. Lo que hacemos entonces es un consolidado e ir sumando todos estos puntajes que nos dan cada una de estas características ecográficas
Y en la medida que vamos sumando puntaje, vemos que progresamos en la escala de TIRATS, que está del 1 al 5, y eso nos refleja que hay una mayor probabilidad de malignidad. Y si ustedes se fijan, en la medida que aumenta la probabilidad de malignidad, va también disminuyendo el diámetro sobre el cual se recomienda hacer punción. Nódulos quísticos que no tienen ningún elemento sospechoso, se recomienda no hacer punción. Y en el otro extremo, nódulos claramente sospechosos, la recomendación es hacer la punción tiroidea sobre el centímetro hacia arriba. Entonces, en el caso de esta mujer, ¿cierto? Si ustedes se fijan, tenía nódulos bilaterales asociados a hipertiroidismo, un nódulo que es bien delimitado, isocogénico, sin calcificaciones, sería un TRATS 3 o 4 si es que consideramos esto bordes hipocogénicos, pero no es particularmente sospechoso, no tiene factores de riesgo para cáncer, corresponde a hacer un cintigrama, y en el caso de esta paciente, esta es la imagen del cintigrama. Si ustedes se fijan, es una imagen, como les comentaba, esto es una visión frontal de la paciente. Este es el nódulo del lóbulo tiroideo derecho que se corresponde con este nódulo de la ecografía y el del lado izquierdo que es más pequeño que está aquí. El paciente tiene un bocio multinodular hipertiroideo. Ella se trató con yodo radioactivo y luego de ese tratamiento se ha mantenido estable, los nódulos no han crecido, de hecho se disminuyeron significativamente de tamaño, quedó con un hipotiroidismo que está compensado hace ya 10 años, que fue cuando la conocimos. Tercer caso. Es un hombre de 72 años que consulta por un aumento de volumen cervical izquierdo de consistencia firme que tiene solo un mes de evolución. Es bastante explícito en decir que antes no lo tenía. Tiene una TSH que está dentro del rango normal y esta es la imagen de su ecografía. Tal como la paciente anterior, un corte transversal, la tráquea, la tiroides, y ustedes ven el lóbulo tiroideo derecho completamente respetado, sin embargo el lóbulo tiroideo izquierdo está difuminado, tiene un nódulo que es completamente heterogéneo, difícil de seguir, difícil de identificar. Con buena voluntad se pueden ver algunas imágenes hiperecogénicas que podrían corresponder a calcificaciones, pero llama mucho la atención, ¿cierto? Que en esta imagen el borde anterior de la tiroides se borra y está siendo completamente infiltrado los tejidos peritiroideos por este nódulo tiroideo. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? Este paciente, perdón, tratamos con tiroidectomía parcial, considerando que el nódulo está solamente en el lóbulo tiroideo izquierdo. Le hacemos un cintigrama, vamos a hacer una punción o para ver el metabolismo del yodo, hacemos una captación de yodo 24 horas. Muy bien, tenemos nuevamente dispersión, ¿ya? Casi el 80% de ustedes vota por una punción tiroidea, que vamos a ver que es lo adecuado en esta paciente. Hay un 10% aproximadamente que quiere solucionar esto con una tiroidectomía parcial y salvar así el lóbulo tiroideo derecho, ¿cierto? El cintigrama nos permitiría estudiar la función tiroidea, perdón, más que la función tiroidea, cómo está la captación de yodo, pero recuerden que se reserva para pacientes que tienen hipertiroidismo y en el caso de este paciente tiene una TSH que está dentro del rango normal, así que no es necesario. Y la captación de yodo 24 horas, afortunadamente, eh, o sea, no más que afortunadamente, la estamos usando. Su indicación es en pacientes con hipertiroidismo, ¿ya? Para diferenciar, como vamos a ver más adelante, si es que hay un aumento de producción de hormona tiroidea o no. Pero como este paciente está eutiroideo, no tampoco tiene un rol hacerla. Entonces, aquí lo que corresponde es una punción tiroidea con aguja fina y algunas consideraciones importantes. Pacientes con nódulo tiroideo, como comentamos hace un rato, son más frecuentes en mujeres que en hombres. En términos de malignidad, los hombres vamos a pérdida, tenemos más probabilidad de malignidad que las mujeres. Si sobre eso consideramos que es un aumento de volumen que el paciente es categórico que no lo tenía, que es de consistencia firme y que creció relativamente, o sea, bastante rápido, en un mes, ¿ya? Y con esta imagen de un nódulo que es sospechoso, fíjense, hipocogénico, irregular, más alto que ancho y con extensión extratiroidea, aquí la probabilidad de malignidad aumenta mucho, tenemos que ir a hacer la punción tiroidea. Este paciente, por su presentación clínica, nos pareció que sospechamos que era un curso agresivo. Si ustedes se fijan, este es un corte transversal de su escáner.
Ustedes pueden ver aquí la tráquea del paciente y vean la asimetría. Este es el lóbulo tiroideo derecho y el lóbulo tiroideo izquierdo que está prácticamente reemplazado por esta masa que impresionantemente creció a vista de nuestra propia vista en semanas, desde que conocimos al paciente hasta que se hizo el escáner, que produce una desviación y una compresión parcial de la tráquea. Y al hacer estudio de tapificación, fíjense ustedes, este es un escáner de tórax que tiene múltiples nódulos pulmonares, ¿ya? Y la punción fue compatible con un cáncer anaplásico de tiroides. La tiroides, como ustedes saben, tiene la capacidad la característica de alojar al cáncer papilar de tiroides, sobre todo el microcarcinoma, que es probablemente el cáncer más indolente del cuerpo o uno de ellos, pero también aloja el cáncer anaplásico, que es probablemente el cáncer más agresivo que una persona puede tener. Ahora, afortunadamente, esto es una diapositiva que solo pretende mostrar cómo ha cambiado el manejo del cáncer anaplásico de tiroides. Si uno veía la guía de cáncer anaplásico del año 2015, que no estamos tan lejos, son 9 años, era prácticamente consuela al paciente, consuela a la familia, busque manejo paliativo, acompáñelo, si tiene alguna necesidad espiritual, entréguesela. Si ustedes se fijan, eso afortunadamente ha cambiado mucho porque se dispone ahora de nuevas herramientas, ¿ya? Básicamente, el conocimiento de la patogenia molecular del cáncer de tiroides, en particular identificar mutaciones, perdón, como BRAF, NTRK o RET, permite hacer terapia dirigida de estos pacientes. Además, hacer inmunohistoquímica para PD-1, ¿cierto? Permite asociar la terapia con dirigida molecular con inmunoterapia, ¿cierto? Y la siguiente diapositiva pretende mostrar, ¿cierto?, la experiencia del MD Anderson. Ellos publicaron en el año 2020 cómo ha sido la evolución del cáncer anaplásico de tiroides. Si ustedes se fijan aquí, entre el año 2000 y 2013, es la cifra que probablemente muchos de ustedes recuerdan. Sobrevía mediana de 6 meses, o sea, a los 6 meses los pacientes desde el diagnóstico ya habían fallecido. Con el advenimiento de terapias dirigidas moleculares, uso de inmunoterapia, uso de inmuno y terapia dirigida neoadyuvante, si ustedes se fijan, en los periodos 2014-2016, la mediana de sobrevida ha aumentado de manera significativa. Ya no estamos en 6 meses, estamos en un año y medio, ¿cierto? Y la expectativa es que esto siga creciendo, ya siga aumentando, y para ello es fundamental un equipo multidisciplinario. Ellos en el Andy Anderson, desde el año 2017, tienen un equipo multidisciplinario que identifica al paciente y de que hay sospecha de un cáncer anaplásico de tiroides hasta que lo ve alguno de los integrantes del equipo, no pasan más de 48 horas. Y eso y tienen recursos, ¿cierto?, adicionales que permiten hacer estudios moleculares y estas terapias bien innovadoras. Pero seamos optimistas, ¿cierto? Esperemos contar en el futuro no tan lejano en nuestro país con estas terapias. Cuarto caso. Esto es una mujer de 63 años que, como parte de su chequeo, y como vemos habitualmente, se hizo una ecografía tiroidea que mostró este nódulo. Tiene una TSH que está dentro del rango normal. Y si ustedes se fijan, el nódulo, este es un corte transversal aquí a la derecha y a la izquierda un corte longitudinal, hipoecogénico. Si bien está bien delimitado, es más alto que ancho. Tiene unas imágenes puntiformes que podrían corresponder a microcalcificaciones, y eso gatilló la realización, ¿cierto? Porque es un nódulo TIRAT5, principalmente porque es más alto que ancho, y eso le da mucho puntaje de una punción que concluyó la presencia de un cáncer papilar de tiroides, Bethesda 6. Consulta y tenemos que definir qué hacemos. La derivamos a cirugía, hacemos un estudio con cintigrama tiroideo, tenemos disponible biología molecular por PCR o por inmunohistoquímica, podemos hacerla, o planificar vigilancia activa. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Tenemos ya resultados, ¿cierto? 80% de ustedes derivó a la paciente a operación porque tiene un cáncer de tiroides, Bethesda 6, y la probabilidad de malignidad es más de un 95%.
es una de las alternativas, ¿cierto? Cintigrama tiroideo, como comenté previamente, lo realizamos en pacientes que tienen hipertiroidismo y esta paciente está eutiroidea, así que no nos va a aportar más información que la que necesitamos para decidir. El estudio molecular lo sugirió el 10% de ustedes y fue con un poco de trampa, porque los traté de, de sesgar con el caso previo, ¿cierto? El estudio molecular en la altura, a nivel de las punciones tiroideas, como vamos a ver más adelante, lo reservamos en los nódulos indeterminados, con el fin de tratar de excluir malignidad y evitar cirugías innecesarias. Estudio molecular respecto a buscar genes drivers o que ocasionan o el tumor, que son causa del tumor o promueven su crecimiento, no está aún validado a esta altura y puede exponer a pacientes a costos y terapias adicionales que no son necesarias. Interesantemente, 8% de ustedes planificó la vigilancia activa, que es la otra alternativa planteable junto con la cirugía. Esta paciente, perdón, ahí está. Esta paciente finalmente se planificó vigilancia activa y si ustedes se fijan, lo que ocurrió 3 años después del seguimiento es que el nódulo había crecido cero. Estaba prácticamente igual. ¿Ya? Y la vigilancia activa es una conducta, ¿cierto?, que se originó el año 1993 en Japón, ¿ya? Por el doctor Miyauchi, que él es cirujano y también tenía mucha experiencia en patología, y él pensó, estos nódulos no son, estos cánceres papilares típicamente no son invasores, no tienen elementos agresivos en su histología, lo más probable es que crezcan lento. Y es así como se lo planteó a su grupo y luego a pacientes que tenían microcarcinoma papilar de tiroides, es decir, ya tenían la punción hecho, y logró convencer a 1.200 japoneses. Esto, sus resultados iniciales los publicaron en el año 2014, y si ustedes se fijan, luego de 10 años, ¿ya? Solo el 8% de los pacientes tuvo un crecimiento de 3 milímetros o más en estos nódulos tiroides, y en no más del 4% de los pacientes aparecieron adenopatías. Tan importante, o quizá más importante que esto, es que cuando se verificó el crecimiento o la aparición de adenopatías, los pacientes pudieron acceder a un tratamiento adecuado, es decir, quienes se operaban, por decirlo de alguna forma, tardíamente, cuando el nódulo había crecido o aparecían adenopatías, no tenían el mismo pronóstico que siempre, que habitualmente es muy bueno, que los pacientes que no quisieron enrolarse en este estudio y que no están dentro de estos 1.235 pacientes. Esto era muy novedoso y si bien se ha replicado esta experiencia en otras series, luego en otros estudios japoneses, también en China, en países de Europa, luego Estados Unidos, que incluso corrieron la barrera hasta 1,5 centímetros, y también series latinoamericanas, principalmente de Colombia, uno quería tener más información y conocer cómo le iba a ir a estos pacientes a largo plazo, ¿cierto? ¿Qué pasaba si aumentaban el número de pacientes? Y como los japoneses son muy ordenados, nos proveyeron de esta información el año pasado, ¿ya? Y si ustedes se fijan, los datos actualizados de ello, el año 2023, el 8% del 8%, bien digo, de crecimiento bajó a 6,6% a 10 años y la aparición de adenopatía bajó de un 3,8 a un 1,6%. O sea, han demostrado que es una conducta bastante segura y, como ustedes saben, no es una estrategia que se use solamente en cáncer de tiroides, sino que también en cáncer de próstata, por ejemplo. Ahora, como todas las cosas en medicina, no es que los microcarcinomas deban vigilarse todos, ¿ya? Y para tratar de sistematizar y simplificar esto, el grupo de el Memorial con el doctor Tuttle, ¿cierto? Definieron los pacientes ideales, apropiados y definitivamente inapropiados para seguirse. Resumiendo, porque no es la idea leerle cada uno de los puntos, un paciente que entiende que la probabilidad de crecimiento es baja, entiende que puede cambiar de opinión, que va a ir a controles, que tiene acceso a buen control por un equipo multidisciplinario, que está disponible para que en caso de que haya crecimiento pueda tratarlo de manera efectiva y adecuada, ¿cierto? Y a tiempo. Y lo otro que son nódulos que tienen que estar obviamente intratiroideos, lejos de la tráquea, lejos del nervio laríngeo recurrente, no haber nódulos. Si es un nódulo que en la ecografía de hace 6 meses no estaba y ahora apareció un nódulo de 9 milímetros sospechoso, no es tampoco el mejor candidato. Y conjugando todas estas variables podemos, considerando la perspectiva del tumor, del paciente y del equipo que lo va a tratar,
clasificar los pacientes en ideales, apropiados o definitivamente inapropiados. Ahora, si el paciente se va a operar, ya sea porque hubo crecimiento del nódulo, porque se arrepintió, muchas veces nos pasa que los familiares, otro médico, el vecino, el señor de la micro, del metro, los convenció de cómo te estás, no te vas a operar. Si uno quiere optar por cirugía, ya tradicionalmente hemos hecho tiroidectomía total, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Sin embargo, la última década ha visto un renacimiento, ¿cierto?, de la cirugía parcial. En la década de los 80, 70 se usó con malos resultados, principalmente porque no se seleccionaban bien los pacientes y había pacientes con cánceres agresivos que se hacían cirugía parcial. ¿Qué es lo que ocurre? Este es un estudio coreano publicado hace algunos años, muy interesante, ¿cierto? Que incluyeron pacientes con tumores intratiroideos de hasta 4 centímetros, sin elementos agresivos en la punción, sin adenopatía, sin extensión extratiroidea, ¿cierto? Y compararon cómo les iba si hacían una cirugía parcial o una tiroidectomía total. Hicieron un análisis por propensity score que consideraba distintos factores de riesgo y si ustedes se fijan, no hubo, los pacientes de fondo tenían las mismas características, como les comentaba, intratiroideos, ¿cierto? Sin adenopatías. Y si ustedes se fijan, ¿cuál es el pronóstico, cierto? En términos de recurrencia, en el grupo total, era igual para los pacientes tratados con cirugía parcial que con tiroidectomía total. Análisis de subgrupo, porque esto puede ser restringido a los nódulos de los cánceres, ya no son nódulos, son cánceres, de hasta 2 centímetros. Efectivamente, en los nódulos más pequeños no había diferencia, pero cuando se hacía análisis de subgrupo de los pacientes con cáncer entre 2 y 4 centímetros, el resultado se mantenía. O sea, si uno selecciona bien a los pacientes, ¿ya? No hay diferencias pronósticos en términos de recurrencia, como muestra este artículo, ni de mortalidad, como se ha encontrado en otras series, ¿cierto? Si tratamos pacientes con tiroidectomía total y parcial. Súper controvertido inicialmente a nivel mundial y también en Chile. Afortunadamente, nosotros tuvimos la posibilidad de publicar recientemente en Endocrine, ¿cierto? Nuestra experiencia de 82 pacientes con cáncer de tiroides, 90% de ellos cáncer papilar de tiroides, seguidos por una mediana de 2,3 años, y tuvimos una recurrencia estructural de solamente un 1,4%. No es que nosotros seamos mejor equipo que lo publicado, que es habitualmente una recurrencia cercana al 4%. Indudablemente lo que nos falta es tiempo de seguimiento. Este 1,4% va a aumentar, pero nuestra expectativa, tal como ocurre en series internacionales, es que no supere el 4 o 5% de riesgo de recurrencia que tienen los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides de riesgo bajo. O sea, bien seleccionado se puede hacer. Y aquí van a estar de acuerdo conmigo los doctores Francisco Domínguez, Hernán González y Pablo Montero, que son los cirujanos de nuestro equipo, en que aunque a los pacientes los opere el mejor cirujano del mundo, siempre es más fácil y tienen menos complicaciones la tiroidectomía parcial que la tiroidectomía total. Entonces, conclusiones en el caso de esta paciente, como les mostré, ¿cierto? Se hizo vigilancia activa, la paciente entendió, la seguimos cada 6 meses, los primeros 2 años, y al ver que no ha habido crecimiento, se ha mantenido en vigilancia activa, ya lleva 5 años y la paciente conserva función tiroidea, ella está tranquila y no la expusimos a los potenciales efectos secundarios de la cirugía. Quinto caso, ¿cierto? Una mujer profesora sin factores de riesgo para cáncer de tiroides y en su screening ecográfico apareció este nódulo, ¿ya? Está eutiroidea y este es el nódulo y la pregunta es que según la ecografía la probabilidad de malignidad es alta, intermedia o baja. Extraordinario porque hubo una dispersión de 50% aproximadamente votó por intermedio, 25-25 redondeando las cifras por alta y baja. La verdad que esta dispersión no es ninguna rareza, ¿ya? Esta escala de T-RATS que se ve tan fácil y que sin duda es muy útil cuando la aplican expertos, ¿ya? Hay discordancia de hasta un 30% interexpertos. Y lo peor aún,
la discordancia intraexperto, ¿ya? También es bastante alta. O sea, si le decimos al doctor, vea esta ecografía, clasifique TIRADS alto, intermedio, bajo, TIRADS 1, 2, 3, 4, 5, lo mandamos a descansar, le damos vacaciones 3 semanas, le mostramos el mismo nódulo y en el 20% de los casos puede cambiar de opinión, ¿ya? Si ustedes se fijan, este es un nódulo que es ligeramente hipoecogénico, tiene zonas isocogénicas también, parece bien delimitado y en el corte transversal es más ancho que alto. Entonces, uno pensaría en un TIRADS 3-4. ¿Por qué 3? Porque tiene componente isoecogénico. ¿Por qué 4? Porque tiene un componente hipoecogénico. Así que yo la verdad que lo pondría más bien como una sospecha intermedia y prefiero ponerme en el peor escenario y poner intermedio por el componente hipocogénico TIRADS 4. Se hizo la punción, ¿cierto? Tiene un TIRADS 4, más de 1,5 cm y nos mostró un hallazgo sugerente de neoplasia folicular categoría 4 del sistema de Bethesda. Considerando el resultado de esta punción, ¿qué le recomendarían? ¿Hacemos solamente un seguimiento? ¿Repetimos la punción? ¿Vamos a estudio molecular o a cirugía? Bien. Entonces, se espera dispersión, ¿cierto? 1 cada 5 de ustedes recomienda un seguimiento ecográfico, solo 1 cada 20 repetir la punción y 40 y 40% aproximadamente estudio molecular o cirugía. Y la verdad es que se espera esta dispersión por las que vamos a contar acá. Cuando uno hace una punción tiroidea, ¿cierto? Es súper importante y fundamental explicarle al paciente cuáles son los resultados posibles, ¿ya? En un extremo tenemos lo más fácil, el nódulo o es benigno, que sería una categoría Bethesda 2, en que la probabilidad de malignidad es tan baja que vamos a recomendar un seguimiento ecográfico solamente, o sospechoso o compatible con malignidad, donde la probabilidad de malignidad es cercana a un 70% y de ahí hacia arriba, donde probablemente, salvo excepciones como la de la vigilancia activa, vamos a recomendar cirugía. En cerca del 10% de los pacientes no se logra una muestra satisfactoria, que son muestras no diagnósticas, y ahí habitualmente repetimos la punción. El problema es que no hay que olvidar que en cerca del 15-20% de los casos caemos, perdón, en esta situación intermedia que son los nódulos indeterminados, tanto Bethesda 3, 4, donde la probabilidad de malignidad fluctúa entre un 15 y 25%. Entonces ya no es tan fácil decirle al paciente, ¿sabes qué? Vamos a hacer solamente un seguimiento ecográfico, ya como lo hacemos en los nódulos benignos, pero también es bien cuesta arriba decirle es mejor que se opere porque tiene una probabilidad de malignidad de un 25%, sabiendo que 75% de los pacientes va a ser sometido a una cirugía innecesaria, y que era lo que hacíamos antes a nivel reflejo. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Si bien antes íbamos directo a cirugía, ahora hacemos la pausa, ¿cierto? Y consideramos los factores, evaluamos, individualizamos la evaluación de estos pacientes. Evaluamos primero si hay factores de riesgo clínico. No es lo mismo un niñito que el año 86 estaba jugando a los autitos en Chernobyl y explotó el reactor nuclear a 3 kilómetros de su casa, ¿cierto? Con uno que no lo ha hecho. La característica ecográfica, si el nódulo es francamente no sospechoso o es muy sospechoso, indudablemente que la probabilidad de malignidad también va a cambiar. De la punción es importante considerar los detalles citológicos, entonces hay que ver si es que hay alteraciones como pseudoinclusiones o como hendiduras en los núcleos de la célula, porque la probabilidad de malignidad, como muestra esta gráfica, va a ir aumentando, ¿cierto? Y en quienes esté disponible y considerando estos elementos también podemos hacer un estudio molecular. En la medida que las características clínicas, ecográficas, citológicas se cargan hacia la derecha, la probabilidad de malignidad es mayor, por lo tanto la indicación de cirugía va a aumentar. Y si el nódulo y las características clínicas sugieren que es benigno, vamos a inclinar más hacia vigilar. Ahora, ¿qué sabemos del estudio molecular? Esta es una paciente, si ustedes se fijan, que no tiene factores de riesgo para cáncer, tiene una ecografía de riesgo intermedio que no modula la probabilidad de malignidad hacia arriba o hacia abajo, no tiene alteraciones nucleares. Entonces, esta es la paciente promedio con un nódulo indeterminado beta 4, donde la probabilidad de malignidad está cercana a 15-25%.
No queremos operarla además, no queremos dejar un cáncer adentro. Entonces, aquí es una buena candidata para hacer un estudio molecular. Estudios moleculares hay distintos disponibles a nivel mundial. En Chile contamos con el ThyroidPrint, que fue desarrollado por el doctor Hernán González en la Católica, ¿cierto? Que tiene muy buen rendimiento, similar, incluso un poquito mejor que otros fabricados principalmente en Estados Unidos. Y si ustedes se fijan, como muestra este gráfico, la principal utilidad es en los pacientes que tienen una probabilidad pretest intermedia. ¿Y por qué? Porque si tengo una probabilidad de malignidad estimada en base a los criterios que señalé hace un rato, de 20-25%, un test negativo, o sea, benigno, me baja esa probabilidad de malignidad a un 5%, que es similar a una punción benigna o beta 2. Entonces quedo con la tranquilidad de seguir ese nódulo. Si el nódulo es maligno, y aquí es importante recordarlo, la probabilidad de malignidad sube de un 20 a un 60%. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque hay pacientes que el test va a salir maligno, se operan y finalmente terminan teniendo un nódulo benigno. Por eso es muy importante hacer una buena evaluación y eventualmente contener daños con una cirugía parcial, si es que el paciente cumple los requisitos. Pacientes, por ejemplo, caso extremo, quiste tiroideo, que tiene una probabilidad de malignidad pretest muy baja de un 1%, si el test le sale maligno, no va a subir más de un 7%, entonces no es un test útil. Y si le llegara a salir benigno, de un 1% baja a un 0,7%, quedamos igual. En este paciente no hay que hacer un test molecular. Y lo mismo ocurre si es que la probabilidad es muy alta, porque si tiene una probabilidad de 80%, ya lo van a operar y que se lo suba a 98% no cambia la conducta clínica. Y si sale benigno el test molecular, de 80 les va a bajar a un 50%, no les va a resolver el problema. Así que este es el nicho, ya la oportunidad para hacer el estudio molecular. O sea, el estudio molecular no es para todos los pacientes que tengan nódulos tiroideos indeterminados, sino que en aquellos que en base a evaluación clínica y ecográfica y eventualmente citológica, ustedes estiman una probabilidad intermedia de malignidad entre un 20 y 25%. Caso 6. Hombre de 30 años, lleva 6 días con dolor cervical anterior, fiebre, clínica también de tirotoxicosis con palpitaciones, sudoración y un amplio contenido, compromiso, perdón, de estado general. Está taquicárdico, febril, tiene mucho dolor a la palpación anterior irradiado al pabellón auricular y la región occipital. Y sus exámenes muestran que tiene efectivamente una tirotoxicosis con TSH suprimida, T4 y T3 elevadas, y tiene elevación de la VHS y de la proteína C reactiva. ¿Qué hacemos con este hombre? Inicio rápidamente de tratamiento con drogas antitiroideas, metimazol y betabloqueo. Lo tratamos con antiinflamatorios y betabloqueo o rápidamente le quitamos sus molestias con yodo radioactivo. Bien, harta dispersión, si ustedes se fijan, 34% recomienda usar metimazol, ¿cierto? Como terapia inicial junto con betabloqueo. Algunos, en vez de metimazol, 2 de cada 3 de ustedes recomendó usar antiinflamatorios y 3 de ustedes recomendaron usar yodo radioactivo. Súper importante para ver cómo enfrentamos inicialmente pacientes con tirotoxicosis. Frente a un paciente que tiene tirotoxicosis o hipertiroidismo, ¿cierto? La clínica, nuevamente, preguntarle si el paciente tiene dolor cervical, tiene palpación dolorosa, además de los signos clínicos y laboratorios de hipertiroidismo, tiene un cuadro inflamatorio, infeccioso. Si vemos que hay aumento de los parámetros inflamatorios, la probabilidad diagnóstica de una tiroiditis subaguda es prácticamente 100%. Si el paciente en el examen físico tiene un bocio o la tiroides se palpa normal, no dolorosa, ¿ya? Se recomienda complementar el estudio con la medición de TRAP, ¿ya? O con una captación de yodo. El TRAP, como ustedes saben, es el anticuerpo, ¿cierto? Que se produce y que va de manera equivocada, ¿cierto? Y va a la tiroides y suple el efecto de la TSH y estimula ahí la producción de hipertiroidismo. Y la captación de yodo, ¿cierto? Lo que permite evaluar cómo está la síntesis de hormona tiroidea. Y para que haya captación de yodo aumentada o normal, se requiere
que la tiroides esté sana, que no esté destruida, como sí ocurre en la tiroiditis subaguda que comentaba hace un rato, ¿cierto? Y que además el paciente tenga ya sea TSH o algo, como el TRAP, que estimula la captación de yodo. Entonces, si tenemos TRAP positivo y la captación está elevada, el paciente tiene un base de Graves. Si están ambas disminuidas y el paciente no tiene dolor, lo que tiene es una tiroiditis silente, ¿ya? Ahora, clínicamente, ¿qué otra cosa nos ayuda a diferenciar entre tiroiditis silente y subaguda? Entre ellas dos es el dolor. La silente no tiene porque es de causa autoinmune, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, y esta es de origen infeccioso viral y el tiempo de evolución. Los pacientes que tienen enfermedad de base tienen una historia de hipertiroidismo de por lo menos meses de evolución de instalación progresiva. Las tiroiditis, tanto la subaguda como la silente, tienen días o no más de un par de semanas de instalación. Y la subaguda puede ser muy dolorosa, así que la verdad que los pacientes consultan a los 3 4 días porque puede ser muy dolorosa. Si el examen físico tiene un nódulo palpable, ¿cierto? Como vimos en las primeras diapositivas, lo que corresponde es hacer un cintigrama y dependiendo si el nódulo es hipercaptante o no, tratarlo como hipertiroidismo, ¿cierto? O considerar la punción tiroidea. Ahora, en este caso, como es hipertiroidismo, si el nódulo frío no capta, puede ser perfectamente en el contexto de una enfermedad de Basedow que tiene un nódulo tiroideo adicional que no es la causa del hipertiroidismo. Como comentaba hace un rato, la tiroides subaguda y la enfermedad de Basedow son las dos causas más frecuentes endógenas, porque la principal causa de tirotoxicosis es la tirotoxicosis exógena por uso de hormona tiroidea, muchas veces indicada por el endocrinólogo. ¿Ya? ¿Y qué lo diferencia estas dos que son las más frecuentes endógenas? El tiempo de evolución, la presencia de oftalmopatía de bocio o el mixedema pretibial, que es bastante patognomónico de enfermedad de Basedow, pero es muy poco frecuente. La tiroiditis subaguda, tiempo de evolución mucho más breve, con mucho dolor, con fiebre y con el aumento de los parámetros inflamatorios. ¿Y cómo diferenciamos la subaguda de la silente? Si ustedes se fijan en estos gráficos, aquí a la izquierda está la tiroiditis subaguda y a la derecha la silente. Los tiempos de evolución son muy similares. Son 1 mes y medio, 2 meses de tirotoxicosis, 1 mes y medio, 2 meses de fase de recuperación con un hipotiroidismo que suele ser transitorio y leve. Y aquí empiezan las diferencias, si ustedes se fijan. Luego del hipertiroidismo, 95% de las personas que han tenido tiroiditis subaguda se recuperan ad integrum versus solo el 75% de los que tienen tiroiditis silente. Y como comentaba hace un rato, la primera fase, los primeros meses, mes y medio, muy dolorosa la tiroiditis subaguda, a diferencia de la tiroiditis silente que no solo no tiene dolor, sino que tampoco tiene elevación de los parámetros inflamatorios. Y la causa, la subaguda, consultar, típico de la primavera, luego un cuadro viral, típico, habitualmente respiratorio, y la tiroiditis silente es de etiología autoinmune y se ha vinculado a la presencia de anticuerpos anti-TPO, que es la típica, son los clásicos de la tiroiditis crónica de Hashimoto, que por razones que no hemos sido capaces de identificar, inducen en estos pacientes esta tiroiditis silente. Esta es la ecografía de este paciente. Si ustedes se fijan, corte transversal, se ve un nódulo hipoecogénico mal delimitado, perfectamente confundible, ¿cierto? Y ocurre muchas veces cuando los pacientes se hacen la ecografía con un nódulo agresivo. Recordar el caballero de 72 años que tenía un cáncer anaplásico. La diferencia es que aquí la evolución no es de 3 a 4 semanas de crecimiento, son días, es la fiebre, es el dolor importante en el cuello que puede ser migratorio. Muchas veces comienza, por ejemplo, en el lóbulo tiroideo derecho y luego migra al izquierdo. ¿Ya? Y se caracteriza porque al hacer estudio con Doppler tiene un flujo que es más bien escaso o que se respeta en el parénquima que no está inflamado. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es tratar los síntomas de la tirotoxicosis con betabloqueo y los síntomas inflamatorios con antiinflamatorios no esteroidales y en algunos casos muy seleccionados podemos usar corticoides. Eso es. Muchas gracias nuevamente por su atención y espero que les haya sido útil. Estoy disponible para todo tipo de preguntas. Muchas gracias, doctor. Muy didáctico. Repasó toda la patología tiroidea. Así que igualmente los invitamos a hacer preguntas. Vamos a ir partiendo con lo primero. Es súper interesante también, yo encuentro destacar que
todas las precisiones que el doctor Domínguez planteó. Esta es una patología de altísima frecuencia y los servicios muchas veces no logran dar cuenta de todos estos pacientes. Entonces, afinar el ojo para ver a los que realmente tenemos que funcionar o biopsiar u operar es realmente súper destacable. Así que muchas gracias por aquello. No, ¿De de nada. acuerdo? Acá le preguntan, la paciente que estaba tratada con radioyodo, los objetivos de TSH a futuro, ¿son los mismos que en cualquier paciente hipotiroideo? Sí, muy buena la pregunta y uno se lo cuestiona, doctor Valenzuela, muchas gracias. Eh, Finalmente, por decirlo de alguna forma bien didáctica, hipotiroidismo es hipotiroidismo. Entonces, si es un paciente que llegó a esa enfermedad por una tiroiditis crónica, por una cirugía o por radioyodo, vamos a apuntar en gente joven, ¿cierto? A TSH entre 1 y 3 y en la medida que va pasando el tiempo y vamos ganando experiencia, quizás somos un poco más laxos sobre todo con el límite superior para evitar el sobretratamiento. Recordar sobre todo en mujeres, por ejemplo, posmenopáusicas que pierden la protección de los estrógenos, si se nos llega a pasar la mano con la levotiroxina, podemos inducir nosotros un hipertiroidismo subclínico que puede tener efectos secundarios en la salud cardiovascular, salud ósea, ¿ya? Así que básicamente sí, igual que los pacientes con tiroiditis de Hashimoto o postoperatorio por nódulos benignos. La excepción están los pacientes con cáncer, que muchas veces vamos a TSH más bajas para evitar el crecimiento del tejido tiroideo. Ok, súper. Acá la doctora de APS nos pregunta acá, ¿cuánto tiempo recomienda el control con eco en el paciente hipotiroideo? El paciente que es solo hipotiroideo, yo supongo que a ese paciente se refiere que no tiene nódulos palpables ni nada, y entonces que uno dice, claro, pero puede haber nódulos que no estamos mirando, entonces, ¿cada cuánto tiempo deberíamos hacerle una eco? Nuevamente voy a optar por una respuesta bélica, ¿ya? Cada 200 años la haría yo, ¿ya? A ver, lo que ocurre es que la indicación, es súper buena la pregunta y es una de las causas que nos expone en fondo a encontrar más, el que busca encuentra y sabemos, por ejemplo, que en un grupo de mujeres de 30 años, 30% va a tener nódulos tiroides, independiente de que no tenga ningún factor de riesgo, lo mostramos ahí en la ecografía, en la imagen inicial. Si corremos la barrera y lo hacemos las imágenes en mujeres de 70 años, 2 de cada 3 va a tener nódulos tiroides. La mayoría de ellos benignos, entonces la recomendación es hacer una ecografía en pacientes que tengan nódulos palpables, que tengan factores de riesgo, por ejemplo, historia familiar de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 con cáncer medular de tiroides y con un estudio compatible, genético para ese paciente, o que tenga dos o más familiares directos de primer grado, hermanos, papá, mamá, hijo, que hayan tenido un cáncer diferenciado de tiroides. Si no se cumplen esas o que haya tenido un factor de riesgo, por ejemplo, irradiación en la infancia, si no se cumplen, doctora Carrasco, esas situaciones, la recomendación es no hacer la ecografía. Voy a ser súper franco, ¿se nos van a pasar cáncer de tiroides? Sí, pero quiero que nos muestre la experiencia de Estados Unidos y sobre todo de Corea del Sur, que incluyeron el screening de cáncer de tiroides. La prevalencia y la probabilidad de diagnosticar cáncer de tiroides aumentó 40 veces, pero la mortalidad se mantuvo baja. Entonces, la brecha entre la frecuencia previa a los años 2000 y ahora implica principalmente sobrediagnóstico. Pacientes que se hubieran muerto porque les cayó un piano en la cabeza, por una neumonía, accidente de tránsito y nunca se hubieran enterado que tenían cáncer de tiroides, pero como nos dimos cuenta, tuvimos que tratarla, tuvimos que darle levotiroxina, tuvo un hipoparatiroidismo, tuvo una parálisis de nervio laríngeo recurrente. Ok, súper. Acá nos preguntan alguna utilidad de los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea o antitiroglobulina en estos pacientes de los que usted está hablando. Sí. Gracias, doctor Chavarría, que aquí, importante, la gran utilidad de los anticuerpos antitiroideos, sobre todo los anti-TPO, las antiperoxidasa, es confirmar la causa del hipotiroidismo, es decir, ponerle el sello de tiroiditis crónica o enfermedad de Hashimoto, ¿cierto? Yo trato de ser súper práctico. Si el paciente tiene un hipotiroidismo franco, ya con una TSH de 12, ya tiene antecedentes sobre todo familiares de hipotiroidismo y en mujer, donde sabemos que es 5 o 10 veces más frecuente la tiroiditis crónica y el hipotiroidismo que en los hombres, ¿ya? Y por tener una TSH sobre 10 ya tiene indicación de tratamiento con levotiroxina, yo no le pido los anticuerpos, ¿ya? No los necesito, no me van a cambiar la conducta y por otro lado, en nuestro laboratorio, por ejemplo, los anticuerpos, el punto de corte es 5,6. Y todas las semanas nos llegan pacientes súper asustados porque
están en 50 o 60, 10 veces sobre el rango normal, y eso genera mucha ansiedad y no nos aporta información clínica. ¿En quiénes uno podría usarlos, cierto? Pacientes que tienen un hipotiroidismo subclínico con TSH sobre el rango normal, pero menos de 10, sin una indicación absoluta de tratamiento, donde eventualmente la presencia de los anticuerpos puede inducir un cambio, porque al haber hipotiroidismo subclínico con anticuerpos positivos, la probabilidad de progresión a hipotiroidismo clínico es mayor, ahí uno podría considerarlos. Ahora, si yo veo un paciente que tiene una tiroiditis crónica, tiene un hipotiroidismo, ya se hizo los anticuerpos, igual que la ecografía en el caso previo, se lo repito 200 años después, Ujú. porque si van fluctuando en el tiempo, no nos va a cambiar la conducta, ¿ya? Y nuevamente, cuando suben, los pacientes se angustian mucho, ¿ya? Y tenemos que estar muy atentos a la calidad de vida de la gente. Correcto, correcto. Y esta pregunta que también tiene que ver con nuestros seguimientos, nos preguntan con qué frecuencia sugieres seguir y hasta cuándo un paciente que tiene test molecular negativo. Sí. Muchas gracias, doctora Almenares. Preguntaza, ¿ya? Hay poca experiencia de seguimiento a largo plazo de test moleculares. Piensen ustedes que el primer estudio el primer claro, paper de estudio molecular se publicó recién en el año 2012. Ahora, lo que estamos haciendo en clínica es seguirlo tal como los pacientes con nódulos tiroides benignos. Entonces, si es un paciente que tiene un estudio molecular benigno, un nódulo no sospechoso y no hay factores de riesgo para cáncer, control, la primera ecografía al año, ¿ya? Si el nódulo ya no es tan benigno, en la ecografía quizá uno la va a hacer antes, ¿ya? Luego lo hacemos regularmente unas 2 o 3 veces cada un año, y en la medida que vemos que el nódulo no ha crecido, no hay elementos agresivos, vamos espaciando los controles. Probablemente nunca vamos a dejar de seguir a ese paciente, para ser franco, pero sí vamos espaciando los controles y nos vamos reasegurando de que las cosas van bien, de que esto... Y que si nos llegáramos a equivocar, y esto es súper importante también, porque hay un 5% de pacientes que finalmente sí tiene cáncer. Si nos llegamos a equivocar, no es que el paciente se está yendo a la casa con un collar de dinamita en el cuello, algo que va a crecer rápidamente. Lo vamos a estar siguiendo, sobre todo los primeros años, ¿cierto? Y si llega a crecer, vamos a llegar a tiempo para salvarle, para tratarle su cáncer. Correcto, ese es muy buen concepto. El doctor Chavarriaga, que es su alumno, pide permiso para retirarse. Nosotros se lo vamos a dar porque somos personas muy buenas y además nos trata muy bien, así que lo menos que podemos hacer es darle permiso porque está ocupado. Acá nos preguntan, nos agradecen, ¿verdad? En el caso uno, como el caso uno dice, es una paciente con buena adherencia que tiene TSH 4 y que tiene planificada la maternidad. ¿Subimos o esperamos? No, extraordinario, doctor Escobar, gracias. Sí, ya en fondo hicimos todo el checklist, así como piloto de avión que está despegando, cumplimos todo y la paciente se está tomando bien la hormona y tiene una TSH 9 y está en plan de fertilidad, yo le subiría. Le subiría apuntando a tener una TSH dentro del rango normal, ojalá entre 1 y 3 y menos de 2,5, para que nadie se ponga nervioso, ni el obstetra, ni la paciente, ni uno. ¿Ya? Súper. Eh, ¿Cuánto aumento? ¿Ya eso lo contestamos? ¿Más o menos? Sí. Esta paciente está tomando levotiroxina de 75, si recuerdo bien, Sí, ¿cierto? sí. Y está con 9,4. Habitualmente yo le subiría a 100, y subiendo de 25 microgramos, insistir en la adherencia y controlar, como les comentaba, a las 6, 8 semanas, con una nueva TSH. Eh, ¿Qué debo tener en cuenta para ajustar la dosis? O sea, claro, usted nos da su experiencia, pero yo creo que lo que le pregunta es, ella, perdón, lo que le pregunta es, ¿cómo ajusta? ¿Con qué criterio ajusta? ¿Cuánto Sí, sube realmente? Eso me imagino que es lo que le pregunta. exacto, mira, la verdad, doctora Pereira, lo que uno hace en clínica es ver, dicho en buen, como palabra simple, qué tan corto me quedé. Entonces, si la paciente tiene una TSH de 7 y está tomando 25 microgramos, uno dice, pucha, si no estuviera tomando nada, yo le dejaría 25, entonces de 25 me subo a 50. Si la paciente está tomando súper bien la levotiroxina y está tomando 25, pero su TSH está en 20, francamente esa tiroides no está produciendo nada de hormona tiroidea, entonces comienzo como si no estuviera tomando nada y comienzo inmediatamente con 100 microgramos de levotiroxina. Entonces es aproximadamente seguir hacer el aumento como si fondo proporcional a la magnitud de elevación de la TSH. Entonces, si estoy
10 puntos bajos y la TSH está en 12, me sumo 75 microgramos a la dosis que estoy tomando. Ok, súper. Acá una doctora del hospital de Antofagasta, gran hospital, que es becada de medicina interna, nos pregunta en la tiroides de Hashimoto, pero normofuncionante. ¿La trata o no la trata? Dice. Estupendo, el hospital de Antofagasta, doctor Leonardo Guzmán. Ahí sorprendí a la doctora González, ¿ves? Ah, sí. Los pacientes con tiroides de Hashimoto, súper importante. La verdad que es un factor, una condición predisponente para tener hipotiroidismo, pero si la función tiroidea está normal, no es necesario tratar. Recordar lo que les comentaba antes, y aquí voy a hacer como mea culpa. La principal causa de tirotoxicosis o exceso de hormona tiroidea es el tratamiento exógeno, habitualmente farmacológico. Hay un estudio brasilero muy interesante, hecho por el doctor Mario Weissman, que es una autoridad regional en patología tiroidea. 20% de los pacientes tratados en un policlínico de endocrinología estaban sobretratados. Y ahí, doctora González, es probablemente, si es que se nos llega a pasar la mano o damos un exceso de dosis de levotiroxina, es peor el tratamiento que la tiroiditis misma. Y aun cuando, si es que no se nos pasa la mano y damos una dosis para una TSH de 1 en una paciente que tiene TSH de 3, solo imagínense lo que es levantarse todos los días, tomarse la levotiroxina, esperar media hora para tomar desayuno, levantar a los niños, irse a la pega. Si es que no voy a mejorar, no va a mejorar mi expectativa ni en calidad ni en cantidad de vida, mejor no, pues yo no lo tomaría. No, y lo tomaría correctamente. Correctamente. A propósito de eso, antes de seguir para abajo, cortito, Sí, en estos esquemas que los endocrinólogos dejan muchas veces de la dosis de semana y la dosis de fin de semana, que a los no endocrinólogos nos suena raro, porque a uno se le ocurre que tiene metabolismo diario y todo eso. Entonces, estos 5 días para acá, 2 días para allá, ¿qué piensa sí. ahí? Es súper bueno, es una de las ventajas que tiene la levotiroxina, porque al tener una vía media larga permite fraccionar, ¿ya? Entonces uno puede no tomar la levotiroxina 2 o 3 días a la semana y eso no va a tener impacto en la dosis final ni en la concentración de TSH. En quienes más lo uso yo en los escolares, pues los escolares son súper buenos para tomarse la levotiroxina de lunes a viernes y pésimos para tomarse los sábados y Mm. domingos. Entonces, si, por ejemplo, tienen que tomar levotiroxina 75 microgramos, les corresponde 75 microgramos día, yo les doy 100 de lunes a viernes, ¿ya? Y lo otro que evito, por una cosa de adherencia, porque yo no lo lograría, que me dejaran levotiroxina 100 lunes, miércoles y viernes, Eso. 107 los martes, 112 los jueves y 12 y 25 sábado y domingo. Es imposible. Entonces, trato de arreglármela con la misma formulación, Ese, juntarlo. ese era el que yo le ponía de ejemplo, porque eso lo he visto muchas veces, y yo digo, esta pobre Mm. gente, yo nunca podría, está fuera de Yo mi posibilidad. tampoco. Imagínense, yo soy hombre, menos, pues, ¿eh? No, usted no tiene ninguna posibilidad, doctor, ninguna, te le digo al tiro. Tamaño de los nódulos que puede palpar, mire, este doctor le da todo el peso a los endocrinólogos. Para un médico no endocrinólogo, dice, ¿qué tamaño podemos palpar los no endocrinólogos? Y la verdad que depende, ¿ya? Es súper variable, doctor Macías, porque, y esto, claro, uno tiene probablemente más facilidad para palpar nódulos tiroides porque nos dedicamos a esto, Eh, también nos caemos y nos caemos harto, y mientras más alto está uno, de más alto se cae. Ahora, es súper variable, para ser franco, de repente hay nódulos de Porto Poroto, 5 milímetros, que están en el istmo, súper superficiales, que los palpa, hasta yo los palpo, ¿ya? Que son muy simples de palpar, pero también de repente se nos pasan nódulos de 3 centímetros que están ubicados en la parte inferior de la tiroides intratorácico, entonces es muy variable. En general, ¿qué es lo que le pasa a uno en pregrado? Que todos los nódulos de más de un centímetro se palpan. No, yo le diría que 2 o 3 centímetros ya va a ser más evidente. sí, depende de la constitución del cristiano. Exacto. La doctora Arroyo nos dice, solo supongo que alguien que tiene nódulos de 3 centímetros te hace normal y una mujer de 50 años con historia familiar de cáncer. Ya. No Ahí según los nódulos. probablemente, doctor Arroyo, si la paciente tiene nódulos de 3 centímetros o más, está eutiroidea, tiene factores de riesgo, a menos que el nódulo sea quístico totalmente o francamente espongiforme, que son nódulos que se ven, tal como su nombre lo dice, como una esponja, y que donde la probabilidad de malignidad es muy baja, probablemente esos nódulos sí lo vamos a hacer una punción tiroidea. Ya prácticamente a todo evento. Yo personalmente, incluso en los nódulos espongiformes, porque ahí la carga es muy alta. Ok, Y es una mujer muy joven, porque le quedan treinta y claro, cinco años a este lado de las flores, así que hay que cuidarla. muy bien. Objetivo del TSH en pacientes que tienen tiroidomía por cáncer. Sí.
Es súper importante, doctor Olivares, y si esta pregunta me lo hubieran hecho hace 15 años, hubiera dicho TSH suprimida para todos los pacientes por los primeros 15 años, ¿ya? ¿Y qué hemos ido aprendiendo de nuestros amigos abogados? Que hay que aplicar el código de Hammurabi, ¿ya? Que el castigo tiene que ser proporcional al delito. Ujú. Entonces, un paciente con un cáncer de tiroides de riesgo de recurrencia bajo no necesitan estar hipertiroididos. Fíjense que hay estudios que muestran que un hipertiroidismo es más letal que un cáncer de tiroides de etapa 3. Entonces, cáncer de tiroides de riesgo bajo, TSH entre 0,5 y 2, suficiente. Riesgo intermedio, 0,1 a 0,5, TSH baja pero no suprimida. Ojo, pero es un caballero que tiene un resincronizador, insuficiencia cardíaca, capacidad funcional 3, no lo deje entre 0,1 y 0,5, déjelo en 1, porque es peor el hipertiroidismo para su corazón que el cáncer de tiroides. Por el contrario, si un paciente con cáncer de riesgo alto, con metástasis pulmonares, enfermedad persistente, ella sí necesita una TSH más baja. Recordad que la TSH estimula el crecimiento de las células foliculares. Entonces, ahí sí que vamos a ir a TSH baja. Si es que, recuerden, nosotros no vemos cáncer, vemos pacientes con cáncer. Ok. Si es que la paciente lo tolera por las otras comorbilidades que pueda tener. Ok. ¿Y el seguimiento ecográfico de esos pacientes, cada cuánto? También depende. Paciente de cáncer de riesgo bajo, por ejemplo, tratado con lobectomía, se puede hacer el primer control, luego de la cirugía, ver que está todo bien, que el paciente tiene una buena función tiroidea al año. Y si al año está bien, la podemos hacer cada 3 5 años. La doctora Levoleux, autoridad mundial en esto, no se la hace más, ¿ya? Porque la probabilidad de recurrencia es muy baja. En el otro extremo, si un paciente con cáncer de riesgo alto, la ecografía se la vamos a hacer cada 6 meses los primeros 2 años, y no es raro que si un paciente con un cáncer de riesgo alto, no solo hagamos ecografía, sino que además escáner, PET, eventualmente resonancia de cerebro, y vamos ajustando caso a caso. Esta es más o menos lo que le preguntaron. Acá le preguntan por el dosaje por kilo. Cuando uno usa por kilo, y como sabemos que hay pacientes, yo supongo que se refiere a eso, hay pacientes que pesan mucho, ¿hasta cuánto llegamos? ¿Cuál es el máximo al que llegamos? Ya. Esto es súper interesante porque uno siempre habla en dosis promedio, ¿cierto? Y siempre pensamos, y de hecho la clínica lo muestra, también la literatura, que esta estimación por kilo de peso es súper como grosera y poco precisa, porque no considera la absorción de la levotiroxina, el transporte por las distintas proteínas, la TBG, la albúmina, la transtirretina, que la transportan, la afinidad de la hormona por su receptor, ¿cierto? Entonces es bastante variable. Y es así como tenemos pacientes que pesan, por redondear, 100 kilos y que no tienen tiroides y con 100 de levotiroxina andan bien, y otros que requieren 300, ¿ya? Ahora, el paciente que requiere 2 o más microgramos por kilo día, hay que preguntar, recordar siempre, la principal causa de que uno se quede corto o así de corto de insuficiente de dosis es porque el paciente no se lo está tomando bien o no se lo está tomando, no le explicamos bien, no nos entendió bien, eh, porque tiene enfermedad celíaca, porque hay que igual dar una vuelta internística a los pacientes, y aunque de repente uno esté cansado, igual hay que hablar con los pacientes. Es bueno. En pacientes mayores de 75 años, meta de TSH. Hasta 8 sí. La verdad, doctor Rojas, yo me quedo tranquilo. Si llega un caballero de 72 años, completamente asintomático, tiene TSH de 7,5, de 8, 8,5, y se siente bien, tranquilidad total. Que siga Acuérdense, subiendo. estudios que muestran que si los tratamos podemos aumentar la mortalidad. Correcto. Y acá nos pregunta el doctor Almenare, usar la levotiroxina en la noche, alejada de la última comida, como en el mismo criterio de la mañana, pero en la noche. Yo le digo a los pacientes que todo es negociable, ¿ya? Y después uno ve pacientes, ¿cierto?, que llevan años tomándosela así, ¿ya? Y que les funciona. Y como decía el doctor Alessandri, que aprendí en mi época salvadoreña, si funciona, no lo toque, ¿ya? Y si con agüita vamos curando, agüita vamos dando. Si lo cambiamos a la mañana, el paciente se lo va a dejar de tomar y lo vamos a descompensar. Y esto no es solo experiencia, hay un estudio holandés antiguo publicado en el año 2007 que mostró efectivamente los holandeses comen a las 7 de la noche, han Mm. pasado 3 horas, perfectamente se pueden tomar la levotiroxina a las 11 de la noche y funcionar bien. Y si eso facilita la adherencia para un grupo de pacientes, estupendo. No hay problema, doctor Almenara. Costo de las pruebas moleculares y accesibilidad real. Sí. ¿Sabe? De las pruebas moleculares a las que me referí, ¿cierto? Son en nódulos indeterminados, ¿cierto?
Si uno trata de hacer los estudios internacionales, son 2.500, $3.000 y difícil acceder a ellos. El estudio del Thyroid, que es el que está disponible en distintos centros de Chile, sigue siendo bastante caro, cerca de 800.000 pesos. Hay convenios con algunos hospitales, como por ejemplo el Hospital de la Florida, donde se le dio un número definido de kits por año o por una vez, donde el costo es gratuito, ¿cierto? Pero cuesta alrededor de 800.000 pesos. Y han logrado algunas coberturas a través de algunas aseguradoras, ¿cierto? Con bonos de inmunohistoquímica que son bastante equivalentes los valores, pero sigue siendo algo caro y, como comentaba, no es para todos los pacientes con nódulo indeterminado, un grupo preciso, donde uno estima que la probabilidad de malignidad efectivamente es un 20-25%, porque nos da un valor predictivo negativo muy alto. Correcto. ¿En quiénes trata el hipotiroidismo subclínico aparte de las embarazadas? Uy, doctor Larregla, le agradezco esa pregunta, podríamos estar hasta mañana aquí. La verdad que donde es claro en pacientes embarazadas que buscan embarazo, ¿cierto? TSH sobre 10, porque ahí ya hay outcomes cardiovasculares deteriorados con ese hipotiroidismo. Y me parece que la mayoría de los otros, bueno, cuando hay síntomas asociados, ¿cierto? Esto es súper variable. Habitualmente uno ve, en la medida que sube la concentración de TSH, síntomas más frecuentes y más intensos. Pero sí, todos hemos visto pacientes con TSH 5,5 que están francamente hipotiroididos por clínica y que uno los trata y se sienten mejor. Entonces, cuando hay síntomas atribuibles también. La presencia de TPO es súper discutible, ¿cierto? Porque, en el fondo, como comentábamos un rato, la presencia de TPO lo que hace es decir, ojo, que este paciente tiene más probabilidad de progresar a un hipotiroidismo clínico. Pero mientras no lo tenga, yo no lo tomaría, sobre todo si me siento bien. Entonces yo diría TSH sobre 10, síntomas atribuibles y no mucho más que eso. Y más los embarazos y intención de embarazo. Ok. El examen con que controlamos el hipotiroidismo secundario, que hemos hablado primero. Estupendo. Gracias, doctor Tapia. Aquí arriesgo funda por parte de algunos endocrinólogos. Los pacientes con hipotiroidismo primario yo los controlo solamente con TSH. Como conversábamos antes, es la hipófisis y el hipotálamo el lugar donde la acción de la hormona tiroidea es más precisa y por lo tanto la TSH es el mejor marcador. Es verdad que perdemos la información que nos puedan, perdón, aportar la T4 y la T3, pero también evitamos los problemas que nos pueden dar la T4 y la T3, como por ejemplo que el paciente se tome la levotiroxina, se haga el examen una hora después y la T4 libre le salga alta. O me hice el examen en ayuna, eso disminuye la conversión periférica de T4 en T3, tengo T3 baja. Los pacientes se meten a Google, ven sus exámenes, se asustan. Ahora, cuando el hipotiroidismo es central, perdemos la TSH y ahí tenemos que irnos guiando por la concentración de T4 y tratar de mantenerla, doctor, la regla en el tercio superior. Si son mujeres usando anticonceptivos, basamos más la T4 libre, pero en general la T4 total en pacientes que no usan estrógenos orales, ¿cierto? Es más estable y más confiable que la T4 libre porque la concentración de esta última es tan baja que está más expuesta a variabilidad en la medición. Ya, acá vamos con las dos últimas, así que son las dos últimas porque el pobre lo han estrujado. Ah, no hay Acá tengo problema. un paciente hospitalizado por apendicitis, recién operado, y el cirujano en un extravío le pide un perfil tiroideo y sale alterado. ¿Qué hago? Dice el doctor Bates. Primero, no operarse con ese cirujano porque es muy el cirujano se le ocurra pedir pruebas tiroideas, ¿ya? No. Ahora, la recomendación nuestra en general es no pedir pruebas tiroideas durante la hospitalización, a menos que el paciente tenga una sospecha elevadísima de hipotiroidismo, ¿cierto? Recordar que las enfermedades agudas y luego cuando se van haciendo más crónicas, se existe este patrón del eutiroideo enfermo, donde por efecto de los mediadores inflamatorios, eventualmente de drogas vasoactivas, el uso de corticoides o la producción endógena de cortisol, disminuye la conversión de T4 en T3, ¿cierto? Luego también disminuye la producción de TSH y eso hace que inicialmente los pacientes puedan tener T4 alta con T3 baja y ya en la fase subaguda o crónica todo bajo porque baja la TSH, baja la T4, baja la T3. Entonces, ¿en qué casos actuamos? ¿Ya? Solamente si el paciente tiene un hipotiroidismo evidente con una TSH alta. Ahí yo lo trataría TSH de 15 o hacia arriba o de 10 hacia arriba. Cualquier otro patrón con TSH más bien baja, todo bajo, a menos que el paciente me dice que tenga una amianopsia bitemporal que está en fondo francamente hipotenso y me dice, chuta, esto puede efectivamente corresponder a un hipotiroidismo central en el contexto de un hipotiroidismo, yo no lo trataría.
Ok. Y la última pregunta es del doctor Almenares, que dice, última preguntita, ¿cuánto Bien, tiempo sugiere mantener el seguimiento de target del TSH para el SEA de tiroides de alto riesgo, teniendo en cuenta el impacto negativo del hipertiroidismo que usted mismo ha dicho, por ejemplo, en el sistema óseo? perfecto. Extraordinaria pregunta, doctor Almenara, y la respuesta que me va a odiar, porque le voy a decir lo mismo que antes, depende, ¿ya? Porque el tratamiento del cáncer de tiroides, ¿cierto? Lo personalizamos y lo ajustamos inicialmente al riesgo de recurrencia de cada paciente. Por eso que algunos pacientes no se operan, otros hacen lobectomía, otros tiroidectomía total, otros total con disección ganglionar, eventualmente metastesectomía de lesiones periféricas. Y de ahí en adelante hacemos el seguimiento y depende de la respuesta al tratamiento que tengamos. Porque si el paciente comenzó con un riesgo alto, por ejemplo, loco regional por compromiso del nervio laringio recurrente, pero al cabo de 2 años, 5 años, vemos que el paciente no tiene recurrencia, ha tenido una respuesta excelente porque tiene ecografía negativa, tirolurida, que es nuestro marcador tumoral negativo, y ya no tiene 47, sino que tiene 52 años, es mujer y es posmenopáusica, empezamos a balancear. ¿Qué es mejor? ¿Tener la hipertiroidía o mejor tener la TSH un poco más alta para que nosotros no seamos peores que el cáncer? Hay que cuidar a los pacientes de la enfermedad y también de nosotros. Entonces, si vemos que ya es una mujer que ya no tiene tiernos 47, sino que tiernos 52 años y no hay evidencia de cáncer, sin duda que nos vamos a subir con el objetivo de TSH para no producirle más daño. Súper. Doctor Domínguez, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho, así que Aquí muchas gracias por su hay otra atención. pregunta. Me Oh, encanta la última. Gracias, doctor Rojas. este doctor Rojas. ¿Qué quiere ese Sí, doctor Rojas? aquí sale. Los laboratorios para tomar la muestra. Tenemos dos más. Ya, los laboratorios para tomar la muestra piden que los pacientes no se tomen la levotiroxina para no tener Mm, conflicto de interés, ¿cierto? sí. Antes del examen. La verdad es que cuando uno mide, es una de las razones para medir solamente TSH, porque la TSH es bastante más estable que la T4 y que la T3. Entonces, si el paciente se toma su levotiroxina y se va a hacer la TSH 1, 2, 3 horas después, no importa, Mm. ¿ya? Ahí yo muchas veces le digo a los pacientes, sobre todo que hay laboratorios que son famosos, como dice el doctor Rojas, por exigir no más de 8 horas de ayuno, que el paciente no se haya tomado la levotiroxina. Digo, usted no se tomó la levotiroxina, ¿cierto? Y tiene 8 horas de ayuno. Mienta. La TSH no se interfiere por el ayuno, por el tomar desayuno, y si se tomó la levotiroxina tampoco. Entonces, usted fue en ayuna y ayunó no más de 9 horas con 59 minutos, para que si no lo manden de vuelta. ¿Qué tiene que ver con la otra pregunta que es la misma, que es la necesidad de ayuno que Exacto. dicen algunos laboratorios? Así Exacto. es, doctor Sukinawa. Muy bien. Doctor Domínguez, muchísimas gracias. Nos hemos No, pues, entretenido mucho. No estaba nada de aburrido su webinar de la patología tiroidea, así que le agradecemos un montón y esperamos tenerlo de nuevo. ¿Ya? ya, pues, muchas gracias, doctor Fabián. Hasta luego, Pedro. Muchas gracias a todos por la asistencia. Estén bien. Buenas noches.